doloroso, nos cuesta trabajo que se le dé ese toque creativo diferente de intervención. Entonces, para mí, eso ha sido el motor, la ilusión de afrontar pues, las intervenciones con los niños, y además niños con situaciones muy complicadas, con un toque creativo, con un toque diferente. Para mí eso ha sido muy importante, no quería salir un poco de esa seriedad. Y ahora mismo, gracias a Artemisa, a Enrique, a estar aquí todo, he ido dando pasitos, o sea, del centro de protección al centro de día, y ahora estoy en un colegio, por eso me identifico totalmente con lo que ella dice, me está desbordando todo lo que me estoy encontrando, es un colegio, pues eso, como lo que decías tú de 8 niños, pero con mucha falta de escucha, una desconexión total, o sea, aulas desbordadas, bueno, no seguirá ahí más, pero entonces sí, ese es un poco el toque, y luego contaré más porque viene con la obra que he hecho, no quiero adelantarme más ahora. Simplemente, pues eso, pasando a la presentación, bueno, yo trabajo en aldeas infantiles, me imagino que sabéis que es una ONG, ¿vale? Y bueno, en concreto, el trabajo que he hecho fue, claro, también me tocó en la pandemia, porque fue justo cuando empecé en el centro, en el 2019, ¿sí? Que hace tanto tiempo. Y a mí lo que me pasa es que he hecho una presentación muy cortita, no es como... a mí ya sabe Enrica que me cuesta muchísimo, me identifico mucho con, o sea, que todos aprendemos de eso, está genial. Ahora con Antonella, que a mí también decir una hipótesis, o sea, Enrica sabe que a mí la sistematización, o sea, yo te agradezco la paciencia, porque además en la distancia es más complicado. Yo soy como muy caótica, muy dispersa, tengo ideas, me doy para aquí, y con los niños genial, eso, y además me muevo es un mundo. Pero claro, a la hora de dar forma a algo, tú sabes, Enrica, entonces para mí el estar aquí hoy es algo, no sabes, súper, súper importante. El que le haya dado un poquito de forma me estaba quedando un poco asustada porque el mío es totalmente distinto, pero bueno, yo lo hago. Entonces, lo que os decía, yo pasé de un centro de protección a centro de prevención, porque Aldeas Infantiles tiene diferentes proyectos. En concreto, este trabajo que hice fue en un centro de día de aldeas infantiles que lleva a cabo, pues, eso es una labor preventiva desde los ámbitos familiar, social y escolar de los niños y las niñas. Mi proyecto se centra en arteterapia para la inclusión social, porque el 90% son todos niños inmigrantes, ¿vale? Y bueno, se centra un poco en crear un espacio, pues, seguro, de confianza, donde el niño o la niña va a tener la oportunidad de expresar libremente. Repito mucho esto porque para mí el expresar es sanación. Entonces yo veo niños pues, que no se les da oportunidad de expresar, luego además fue en la pandemia, había mucho malestar. Importantísimo el expresar a través de la libertad y bueno, también de los colores y de las formas. ¿Vale? Si quieres pasas un poquito. Vale, la justificación. Pues como ya bien decía, es experimentar libremente a través del arte para poder llegar a beneficiar a niños y niñas con unas grandes carencias afectivas, grandes motivación, apatía, carga emocional, pues mayormente son familias monoparentales, como mucho las familias pues tienen a los niños, la cultura africana marca mucho la cultura, tienen a los niños, o sea, como que les da la comida, los traen al colegio o al centro de día donde yo estaba, pero la nutrición afectiva pues no, o sea, no tienen ese concepto a veces de traer al niño, lo dejan, o luego en casa de llevar como un seguimiento a nivel de escolar o nada. Nosotros en el centro de día vienen los niños después del cole y pues tenemos una horita que les damos una merienda, después hacemos algo de esfuerzo escolar y taller. ¿Vale? Entonces, pienso que es súper importante, pues ya sabes que la integración, como hay muchos estudios ya a través del arte, es una herramienta pues, muy potente, como alternativa muy eficaz e interesante para favorecer el equilibrio en el ser humano y al mismo tiempo
beneficiar el bienestar social. Es decir, yo en concreto estábamos en el centro de 50 como niños y estaban hechos los grupos por unidad familiar porque era con la pandemia. Entonces yo tenía 2 grupitos, uno era 2 hermanas gitanas, 2 hermanas africanas que eran musulmanas y otra africana también. Ese era un grupito que fue súper potente porque además eran unas niñas con mucho potencial, o sea, tanto para lo bueno como para lo malo, porque era muy complicado al principio, pues como decías tú, que se estuviesen calladas, enseguida conflictos, las 2 hermanas vinieron de la pandemia porque estuvieron confinadas, entonces como que aumentó mucho la irascibilidad, la irritabilidad, bueno, que es muy difícil trabajar con eso, entonces con paciencia, con el tiempo, y ya voy contando cosas un poquito, porque bueno, objetivos, cositas muy sencillas, bueno, como repito un poco todo el tiempo, es el hilo conducto, crear un espacio seguro y de confianza, donde propiciar el diálogo constructivo, respetar la libre expresión, acompañar en la situación actual de la pandemia, experimentar la interacción de los niños a través del arte y los diferentes colores, desarrollar la autoestima del niño y de la niña, estimular la imaginación y la creatividad y favorecer un bienestar individual. Y es evidente que si hay un bienestar individual, pues también luego va a repercutir en el grupal. ¿Vale? Estos son un poquito los objetivos. Luego es que, claro, los específicos no los he puesto aquí porque los tengo en la valoración de las sesiones, que hay unas hojas Excel. Ahí en cada sesión sí que voy a poner el específico, pero aquí no lo he puesto. ¿Vale? Hipótesis, lo que me sonaba chino, que me costó mucho comprender, que Enrica me repetía, pues esta, ¿no? Así, bueno, era un poquito, pues, ver que los niños y las niñas que asistan a las sesiones de arte terapia de manera continuada durante el curso escolar, porque fue todo el curso, 19-20, ¿vale? Van a sentirse más valiosos, liberados y acompañados frente a la situación actual que estamos viviendo de la pandemia mundial, ofreciéndoles el espacio de escucha y de libre expresión. Y añadido a eso, pues también se fomentará su autoestima, serán conocedores de otras perspectivas a la hora de relacionarse consigo mismos, lo cual beneficiará a la hora de tener una mayor inclusión en el entorno. Bueno, esto es así que yo también decía, es que lo que hablamos aquí en las sesiones, no sé si os pasará, está genial, pero en mi cabeza era cómo le doy forma a esto, cómo lo hago. Sí, quizás es mi manera de ser, porque el trabajo, pues claro, depende de tu manera de ser y las circunstancias que tienes también. A mí siempre me ha agobiado mucho el trabajo, no sé si es que estoy un poco ahora en equilibrar, llevo tiempo más trabajo en mi vida personal porque me absorbe mucho. Quizás es que he estado como 10 años viviendo con ellos porque estaba en un centro de protección y estaba 5 días y 5 noches. Entonces era como, me empapaba tanto el trabajo que luego pues cuando vives ahí es que luego no es como sí, mejor, pero todavía tengo agobio. O yo soy una persona que soy muy receptiva y se llama agobia todo, necesito pues, separarme, estar sola, pero bueno, lo que sí que me costaba es darle forma a esto. Cuando estás empezando, lo ves aquí muy bonito, y ves, jolín, como las canciones, qué música cojo, que no sé si os suena esto. Entonces, sí, o Enrique decía, bueno, siempre decía, Enrique, hacer, ¿no? Que la cosa al final es de las palabras que digo. Ya, por eso. Que sí, que además es todo es un proceso además de autoconocimiento. Yo soy muy perfeccionista, súper exigente conmigo misma, entonces nunca veo nada acabado, siempre mejor. Entonces eso también tiene un límite porque es que estás ahí con la cabeza y para mí no es fácil, ¿eh? O sea, estoy todavía en ello porque esto no acaba. Pero bueno, ¿cómo lo vamos a hacer? Ahora pasamos a la metodología. Pues sí, el inicio partida, pues bueno, esto es un poquito sí lo que Enrica nos enseñó. He cogido mucho de Artemisa yo mayormente los apuntes. Entonces, yo parto también siempre de estimular
o sea, y más ahora, como decía ella, que tienes niños, y ahora es que tengo que buscar recursos por todos sitios porque no escuchan. Entonces, es como están en un bucle que no, es que a mí me llama mucho la atención porque es súper fuerte, o sea, el ruido entonces, sí, tengo que decir, bueno, ¿queréis jugar? A lo mejor no, queremos, sí, cuando dicen juego, o sea, los tengo como, soy un poco como encantador de serpientes, tengo que hacer un juego para atraparlos y llevarlos a donde yo quiero, porque si no, es imposible. Bueno, es a partir de la estimulación, o sea, el niño creaba su obra de arte, el lenguaje creativo, y cuando ha acabado, pues hay un espacio sí, para compartir lo que hemos hablado antes. Y sobre todo, yo, porque a veces me he visto muy condicionada por el tiempo, porque yo tengo unos horarios muy poco. Entonces, busco, aunque sea poquito, empiezo con el juego, el estímulo, siempre pues dentro de una flexibilidad, fluidez, o sea, sobre todo la escucha activa, a ver cómo te viene el grupo, que eso es como un reto diario, porque no sabes cómo te van a venir los niños. Tú igual has puesto algo muy activo como el otro día, porque son súper movidos, pero venían agotados porque no sé si habían tenido educación física o lo que sea. Pero la escucha activa de cómo te vienen para, aunque tengas algo ya programado, tienes que modular algo. Eso para mí es un arte y un reto diario. O sea, que somos como el mago que tenemos que tener una carta siempre debajo de la manga porque eso, según cómo lo gestionas, para mí, pues puede ser estresante o también te hace ese términos de mantenerte como muy despierta, ¿no? Muy viva a la apertura, a experimentar o a ver qué sale. Eso a mí también me da como ese desafío que me gusta, ¿no? De como reto mío. Y como, aunque sea muy cortita la sesión, yo siempre trato pues, sobre lo que tratan las terapias creativas, ¿no? Ella conectividad, o sea, que el niño más o menos conecte algo, un poquito, o sea, que a veces no es fácil, pero yo siempre me gusta pues, que conecte. Un cierre, por mucho que haya mucho caos y mucho de todo es el objetivo, y siempre pues eso desde el respeto y la tolerancia, que uno, sobre todo no se sienta juzgado. A mí me cuesta mucho también donde he estado y donde estoy todavía, lo que tengo que escuchar, oír, de que realmente no se respeta, algo tan básico que para mí es el respeto. No somos conscientes ya como el adulto, por eso como decimos que el trabajo parte de nosotros. ¿Qué voy a dar si yo no lo tengo? O sea, oigo a niños de respeto, pero están faltándolo constantemente, pero es como están en bucles, es lo que yo digo, ¿no? A ver, si no me escuchas, estás faltando el respeto, Pepito, o hacerlo así, o ya por parte de adultos, pero bueno, ahí a mí me cuesta, pero tengo como que respetarlo. Es como decirte, ves como algo tan sencillo como la comunicación de profesores, educadores, cómo se hace daño al niño, ¿no? Porque la comunicación es súper importante y cómo le estás hablando. Hay cosas muy sencillitas que no están, me fastidia. Y a mí, otra de mis motivaciones es decir, yo me cuido, yo estoy bien para poder hacer un buen trabajo. Eso también para mí es una motivación, porque hay días que puedo estar muy bien y salgo con un subidón porque he conectado y fluido, no sé qué. Hay días que no tengo energía de nada, o sea, o me da. Pues que yo soy así, que soy muy emocional, entonces me subo muy bajo. Entonces, saber gestionar todo eso cuesta porque estamos con personas, con niños, y aquí es muy bonito y lo vemos así, pero cuando realmente ves las dificultades, o sea, es cuando te haces. Por eso, como yo te acuerdo, hacer, o sea, que tiras a la piscina y de un día a otro pues ir aprendiendo, y esto de ensayo-error, probar cosas, ser todo como muy interactivo, muy vivo, más estás con niños, bueno, con otras personas. Pero bueno, es un poco la metodología. Y luego, como también yo donde estoy, pues daban mucha importancia a la educación, que está muy bien, pero todo está muy sistematizado.
a mí es que no soy mucho del sistema, no soy mucho de eso, pero me tengo que adaptar. Es lo que más me ha costado quizás que a lo mejor, no por los niños, pero muchos, también tengo mis papeleos de allí, como muchos condicionamientos de hay que hacer esto así, tienes un tiempo, todo muy programado, muy cerrado, pero bueno, eso también es hacerte tu espacio y ir haciendo. Y bueno, aquí en las artes y en la educación, que también ha sido como magia, fijaros. Esto lo puse porque el trabajo este año es de 2019, pero es que esto, el trabajar ahí, también metí este apartado como de educación y la necesidad de trabajo desde la escuela, y ahora estoy trabajando en un colegio, o sea que te lo decías que es como magia, ¿verdad? Lo puse en el trabajo, pero cuando esto fue, yo estaba en el centro de día, no en un colegio que llevo este curso ahora, pero que se me han ido abriendo puertas. Y de hecho, cuando empecé a hacer las prácticas en este centro de día, enseguida ya me dijeron, bueno, en septiembre vienes aquí, o sea, las poquitas sesiones así de que... Por eso es importante dar pasitos, y se te van abriendo puertas. Es cierto, a mí es que me ha pasado esto. Como me digo, realmente ahora estoy en educación, que yo no, para mí esto no estaba dentro de mis planes para nada. Pero me propusieron un proyecto y me llamó la atención, ¿no? Como que estoy en una aula de convivencia dentro de lo que es el colegio ahora, y van a ser intervenciones individuales o grupos reducidos. ¿Vale? Y me molaba más porque iba a tener más libertad, puedo hacer ahora mi proyecto más a mi manera, porque de otra manera estaba más dependiente del grupo de educadores donde estaba. ¿Y qué pasó? Que bueno, que me he encontrado en un colegio que hay tantas necesidades que no he sabido cómo dar respuesta, porque está como un mes de observación y al final, después de ver todo, lo que estoy haciendo ahora es hago talleres de desdoble, pero llevo desde primero hasta sexto. Una manera de dar un poco de respuesta, porque también me he encontrado con un colegio, es que luego la realidad, ya te digo, ahora pero a mí me cuesta a veces. Vale, sí, vale. Entonces, sí, lo que decía de la educación, que es donde estoy ahora, que me he ido un poco para allá, lo siento, pero sí, lo que hace es reducir los niveles de ansiedad, conciencia grupal, transformar pues, emociones, la frustración, que hay muchísima irritabilidad, la agresividad, eso conlleva mejorar respuestas emocionales, la comunicación y comportamientos sociales agrupados. Es que tenía además por aquí. Sí. Artes y educación como que tienen una estrecha relación, ¿vale? Si además es que es cortito. Pero los recursos propios de las terapias creativas y de los procesos de creatividad deberían ser instrumentos fundamentales en el dispositivo de aprendizaje. Por lo tanto, la base de la educación. Bueno, que decimos que es que la creatividad que tendría que estar en las escuelas porque es, como lo que decía Elena, que es una herramienta muy potente porque ves años que no se pueden estar así. Y los tienen 5 horas sentados y no, o sea, lo que hacen es comportarse mal, no hacer nada, es mal comportamiento y eso es como lo normal. La creatividad y el arte entendidas como un camino para la experimentación emocional desde la libertad y el gusto por crear. Puede ser y es un medio excepcional e imprescindible para facilitar el proceso de crecimiento de un niño. El aprendizaje no es fácil porque hay que hacer lugar donde vaya lo nuevo, ¿no? Hay niños con muchas resistencias, muchas dificultades, o sea, persisten en sus hábitos, sus rutinas, su seguridad pues en lo sabido. Para estos niños la aplicación de la arte terapia y la creatividad es lo mejor que les puede pasar. Yo, como decía, tenía el otro día un niño pues, que está en el no sé, pero de pronto le das como, es magia, de verdad que lo estoy viendo ahora que hago más individual a algunos también, como le das un dibujo y empieza a abrirse. Un niño que no le gustaba dibujar, el otro día me hizo el texto del árbol, después el de la casa, me regaló un emoticón, o sea, que se abre muchísimo, es una cosa que parece que no, pero a través del dibujo con los niños es una manera de penetrar en ellos y de expresión muy buena.
cuando estamos llevando a cabo un proceso creativo, nos hace sentir bien, por eso lo de la comunicación, porque claro, te vas relajando, vas hablando con el niño, pues ya te va contando las cositas, cómo te has sentido, o sea, que da pie a intervenir ahí a través de la comunicación. Y bueno, que las terapias creativas facilitan la expresión de sentimientos, emociones, eso ya lo sabemos todos, temores, dudas, mejoran el clima del aula, ¿vale? Y en general, pues podemos favorecer la integración personal y social. A ver, pasa un poquito. Bueno, sí. También el sistema educativo actual. Yo como mayormente estoy, el 90% es mucho que eran niños inmigrantes, sí, pues bueno, la Declaración Universal de los Derechos Humanos ya sabemos que se basa en que el derecho a la educación pues favorece, hay una parte de que a los niños inmigrantes para que se puedan, haya una mejor integración. Hay dificultades del alumno inmigrante, pues por lo que he dicho, porque a veces no tienen ni las necesidades básicas, no las tienen cubiertas. El idioma nos vienen niños que a lo mejor no han estado nunca escolarizados, o sea, tienen muchas dificultades de poder entender y hablar, que eso yo no lo entiendo, cómo pueden estar en clases que no pueden entender. O sea, que es muy... Sí que hay protocolos de acogida, lo que no sé si de qué manera estarán en qué colegios. Luego facilitar contacto con otras entidades, pues por ejemplo nosotros, yo como aldeas infantiles, sí que el colegio nos deriva niños. A veces no hay entidades sociales que te van derivando niños pues, para refuerzos, y luego también como se trabaja con las familias, pues también hay una trabajadora social para poder facilitar el trabajo a la mamá. Y lo que mayormente nos encontramos, que como los papás o las mamás trabajan, nos encontramos con niños que están abandonados, no tienen ninguna supervisión, entonces no tienen ninguna disciplina ni de normas ni nada, y sobre todo con las tecnologías hay un filón que a mí eso me da mucho miedo, pues porque hay niños que con 9 años tienen canal de YouTube y entonces es como su vía de escape, como luego van a querer hacer matemáticas menos sentados, o sea que hay un desfase ahí fuerte. Y pasa un poquito, pues eso, son niños que provienen, esto no, estos niños sí que provienen de un entorno familiar de grandes carencias afectivas, sentimientos de abandono, falta de escucha y atención, dificultades en la gestión emocional, en general falta de nutrición afectiva, por lo que todos los factores influyen en la formación del cerebro. Sobre todo de 0 a 6 años, y como consecuencia esto se ve reflejado en las dificultades de aprendizaje. Sí, porque perdonad, es que no sé. Porque ahora viene la neuroeducación. Bueno, tengo aquí más de la escuela, perdón. Perdonad. Pues no, pasa la neuroeducación, perdona. Es que no, la he puesto al revés y me estaba ahora liando. Ha venido la que decía ella. Sí, la neuroeducación, vale. Es que unido a esto, yo estuve haciendo un curso y me llamó mucho la atención la de neuroeducación y me ayudó a comprender las dificultades de aprendizaje que tienen los niños, porque en nuestro centro, pues, como que no, pues, no escuchan, como tienen tanta dificultad que explicas algo y al momento no lo retienen, hay mucha dificultad de comprensión, y realmente la neuroeducación pues, es una interesante información que nos hace comprender estas dificultades, ¿sí?
En concreto Daniel Bueno, que es un investigador, además que está aquí en la Universidad de Barcelona, y o sea, nos ayuda a comprender las dificultades de estos niños a nivel cerebral y la gran aportación de las terapias creativas para fomentar y facilitar el aprendizaje de estos niños y de todos en general. Por eso, como os decía, que bastantes niños que he trabajado presentan este tipo de dificultades de lengua, comprensión, lectoescritura. Objetivos de la neuroeducación. La neuroeducación estudia el funcionamiento del sistema nervioso, ¿sí?, durante el proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, viendo la reacción de los estímulos y a las emociones y cómo se transforman en conocimientos. Lo que os decía, que eso ya me imagino que también ya lo sabes, que el cerebro se forma a las 6 semanas. No sé qué tal. El cerebro, un segundo. Vale. Que sabéis que se forma las 6 semanas antes de nacer. Ya empieza a formarse a través de vivencias de la madre. Y está demostrado que si la pareja expresa palabras bonitas a la madre, el cerebro recibe más oxitocina, que eso hace que activa la socialización y la gestión emocional. Eso sabes que está comprobado, que los fetos nacen con mayor capacidad de gestión emocional. ¿Vale? ¿Y qué más? Sí que el factor afectivo es el que obstaculiza con mayor fuerza el proceso de aprendizaje. Y claro, yo te estoy diciendo que estos niños que tienen muchas carencias afectivas y eso se les nota mucho en el desarrollo que tienen. Entonces, bueno, realmente con las terapias creativas, yo lo que he trabajado con este grupo, pues se llegó a crear un grupo muy majo, muy bueno pues sí que tuvimos un bajón fuerte porque empezar en septiembre tuve que se hizo el grupo, pero con la pandemia en enero incluso tuvimos que cerrar el centro porque estábamos todos con COVID y sí que hay un retroceso, pero bueno, luego retomamos, costó un poquito más y todo y y que más de la educación, o sea, de la educación, según la neuroeducación, dice que hay que replantear objetivos en la escuela. Es un poco lo que decía esta señora, que deberíamos disminuir la cantidad de conocimientos de los currículos sin disminuir la dificultad de los conocimientos. Yo veo también que hay mucho estrés en querer meter a niños muchos conceptos y no lo hacen pues como con un disfrute, que siempre se aprende mejor, ¿no? Es como dar tiempo a los alumnos para que aquellos que hagan lo que hagan, que puedan disfrutarlo y se lo podemos ofrecer de una manera más motivadora, más atractiva, que despierte su creatividad, su curiosidad y no por simple memorización, porque todavía hay niños que van, algunos por el pasillo, que van a tener el examen, otra forma de aprender, ¿no? más creativa. Y luego que la educación debe ser personalizada porque cada persona es diferente, se trata de generar ambiente en el que todos los alumnos se sientan integrados, tanto los que sean intelectualmente más potentes como a los que les cueste más. O sea, adaptación real, lo que decimos. Realmente yo sí hice los grupos así, también fue porque había niños que me decían, es que siempre salimos los tontos de clase, ¿no? Entonces era como un poco fomentar la educación inclusiva, de dar oportunidad a todos. Para mí ha sido más un mogollón porque estoy ahí con mucha historia ahora, pero bueno, es esto, se sienten como sacados de clase más marginados, muy estigmatizados estaban. Entonces, la sobreestimulación también es perjudicial para el cerebro, según dice la neuroeducación. Yo era mucho de poner muchas cosas y he visto aulas tan sobrecargadas que ahora digo, parece un color, pero no tanta cosa ahí que luego no prestan atención a nada. Hay mucha sobreestimulación, ya tienes una sociedad muy sobreestimulada como para añadir más.
al principio venían a decir, pero ¿dónde están los juguetes? ¿No? Tenemos música, tenemos unas pinturas, porque están acostumbrados a tantas cosas que no se sentían raros al principio. Ahora ya no, pero es un poquito eso. Primer punto a tratar en la primera infancia es conocer nuestros propios sentidos e integrarlos, ¿vale? Y cuando nacemos todos los órganos de los sentidos operativos, pero con la experiencia debemos aprender a integrarlos. Desarrollar planes educativos que permitan el desarrollo de los sentidos. Es que a veces no sentimos. O sea, el sentir se está en tanto bucle que no hay escucha ni sentido. O sea, es algo con lo que nacemos, conocer nuestro propio cuerpo, sentirlo. Hay mucha desconexión, es lo que veo. Entonces, es trabajar un poquito todo esto. Si conseguimos esta integración, estamos favoreciendo cualquier aprendizaje futuro. A partir de aquí es adaptar los currículos a los estados madurativos del cerebro. Entonces, bueno, realmente este señor y la neuroeducación sí que aportaba mucho otro tipo de aprendizaje, no el tan sistematizado como está ahora, que para todos es lo mismo. Y bueno, y pasando un poquito de la neuroeducación a la arteterapia, hay muchas definiciones, ya habéis dicho además vosotros alguna. Aquí he puesto el de proceso íntimo, la autoexploración a través de la imagen y la propia creación artística. Pues la arteterapia utiliza la creación artística como herramienta para facilitar la expresión y la reflexión de emociones y conflictos emocionales o psicológicos. Es desde la expresión artística libre y espontánea que llegamos a canalizar emociones reprimidas. Llegamos a un estado que nos habla del subconsciente y eso sí que es muy potente, porque cuando se ha habido realmente una conexión que lo que es inconsciente pasa al consciente y podemos llegar a comprender, el comprendernos alivia, ya a veces no sabemos lo que nos pasa, entonces el hecho de comprenderlo ya es liberador. Y si luego ya lo puedes transformar simbólicamente y crear nuevas producciones en las cuales puedes proyectar cambios y el compromiso de emprender acciones hacia el bienestar. Imagino que eso lo habéis experimentado cuando hemos hecho aquí alguna actividad que lo hemos volcado y luego siempre buscamos como una solución o una salida o nos puede dar lugar a cosas interesantes. Pues eso, la arteterapia nos ofrece la oportunidad de comunicar y expresar lo que verbalmente nos está negado o bloqueado. Y también esto, sabes que funciona mucho con los niños porque dices que no saben poner palabras a lo que les pasa o lo que nosotros somos a veces muy emocionalmente pues, sentidos que dicen, ¿no? Y por eso muy interesante, ¿qué más contaros yo de...? Es que he visto niñas súper potentes, que una niña de las del grupo que vino sin hablar y a mí me alucinó cómo pintaba, o sea, a través de la pintura canalizaba un mogollón, o sea, era como toda la fuerza la volcaba con la pintura y bueno, según iba al segundo trimestre o así, empezó la niña a abrirse mucho más, a hablar. No estaba súper anulada porque eran las dos hermanas gitanas, la mayor la machacaba constantemente, su malestar era contra la pequeñita. Y bueno, yo en ese grupo en concreto he trabajado mucho en equilibrio, porque eran 5 niñas muy potentes, como os decía, y había las dos musulmanas árabes, como la cultura condiciona muchísimo, súper sumisas, no son muy calladitas. En cambio, las otras, una africana y otra, eran súper potentes, súper líderes de llevar la clase, bueno, que lo hubieran dado por mí, porque era entera marinero. Entonces, vino muy bien porque fue equilibrando, o sea, lo que unas no llegaban, las otras estimulaban. Entonces, fue un trabajo chulo porque se fue equilibrando mucho el grupo. De hecho, luego se querían mucho y ha habido... Qué pena que no me da tiempo de
haber hecho algunas fotos de cosas de grupo, pero no he podido. Y bueno, volviendo a la arteterapia y los orígenes, no sé si sabes que es en el Antiguo Egipto, había un lugar que se llamaba el Templo de la Belleza, en donde las personas que eran delincuentes, enfermos mentales o físicos eran llevados y sometidos a terapias, allí de aromaterapia, musicoterapia o gemoterapia. Y esto me gustó mucho porque no es como la cultura egipcia me llama la atención y realmente pues mira, venía de ahí. Y bueno, como ya sabemos, el arte en la antigüedad ya era utilizado pues, como terapia, aunque, como dice ahí, hasta finales después de la Guerra Mundial, en 1940, fue cuando se empezó un poquito a considerar el arte dentro de un marco terapéutico. Y tengo aquí varias personas que son así importantes, como el término arteterapia se utilizó por primera vez por Adrian Hill. Este señor es artista y profesor británico que utilizó medios artísticos mientras él estaba internado en un sanatorio. ¿Vale? Y luego también está Donald Winnicott, ¿sí? Que influenció, es que estos son cosas de Artemisa, influenció en el trabajo arteterapéutico, sobre todo por sus investigaciones sobre la creatividad. Y Margaret Naumburg y Eric Kramer empiezan a trabajar en arteterapia, enfatizando sobre todo en el proceso artístico. Como ya hemos dicho, que no buscamos que sea algo bonito, sino es conectar. O sea, el objetivo es conectar y el proceso, como disfrutar del proceso. Yo creo que el objetivo también es, aparte que conecten, sobre todo que disfruten en lo que hagamos un poquito y sobre todo cuando hay tanto malestar. Yo trabajo mucho también pues equilibrarnos, y tanto malestar, si aportamos algo positivo, pues equilibramos un poco ese malestar que está tan extendido tanto en la pandemia como ahora que hay un poco de locura, ¿no? Pero bueno. Y también está Naumburg, que dedicó gran parte de su trabajo a establecer la arteterapia como una profesión reconocida. Fundó una escuela para niños donde las artes eran parte integral de la enseñanza y recomendaba a todos los maestros a seguir un proceso terapéutico para ser buenos educadores. Por eso que es tan importante que ahora, y lo dice mucho, que el maestro ya con el simple hecho de carrera de maestro se ven desbordados, o sea, que ya hay una parte que hay que cambiar algo, porque los niños no son los mismos ahora que los de antes y se sigue. Yo veo que hay profesores de todo, gente que está más abierta, pero gente que sigue todavía con todo el respeto del mundo, con unas enseñanzas de hace mucho tiempo, pero que no están funcionando, pero siguen ahí. No sé, que a lo mejor están en el proceso, que ya les llegará el momento de que quieran cambiar o ver lo que pueden hacer con ello. Y también está ahí en los años 60 el pensamiento de Carl Jung, que todos lo conocéis, porque afecta, se libera lo que, ¿cómo es? La superfrase está de lo que afecta se libera. Bueno, que influencia sumamente el trabajo arteterapéutico. Él mismo utilizó la escultura, el dibujo y la pintura durante los procesos terapéuticos. Jung enfatiza la importancia de los símbolos y el rol de la creatividad en el inconsciente. Todo la arteterapia tiene mucho poder. Bueno, es que además yo he hecho este trabajo porque yo lo que es la pintura es lo que más canalizo, es lo que más fácil se me da, así que todo es bueno, o sea, todo está bien, también muchas cosas de música y así, pero bueno, realmente y de hecho luego os enseñaré lo que he traído que ha sido de... Y qué más contaros un poquito la evolución de este grupo de niños, bueno, aquí hay lo de psicología del color, vale, también al hilo de que también me gusta todo el tema de los colores, hay un libro que está muy bien, o sea, que habla mucho de eso,
de Helen Keller, La psicología de los colores, que explica que los colores no se combinan de manera accidental, sino que se basan en experiencias enraizadas desde la infancia en nuestro lenguaje y nuestro pensamiento. Un mismo color actúa de manera diferente en cada ocasión. O sea, no siempre un azul puede ser emoción, tristeza, que depende del contexto. Y como el rojo puede ser pasión, pero otras veces puede ser agresividad, dependiendo el momento, el contexto y lo que estás conectando, pues puede tener diferentes explicaciones. A través de la expresión del color en las sesiones de arteterapia podemos ver reflejada información de la persona para su autoconocimiento, su oportunidad de liberar o expresar emociones reprimidas, conflictos internos y enfocarlo hacia un bienestar personal y a su vez colectivo. Y a ver, conclusiones. La valoración general de las intervenciones ha sido muy positiva, tanto por mi parte como por parte de los niños y las niñas. Realmente ha sido una experiencia muy gratificante y enriquecedora, aportar espacio de escucha y expresión para poder equilibrar tanto malestar emocional. Y las sesiones de arteterapia nos han ayudado a todos a dar un enfoque positivo y saludable para todos los niños y todas las niñas, incluidos educadores. A ver, es que también, ahora puedo un poco la guía de cómo hice las sesiones, también hice, era como que en el centro donde estaba aprovechaba como que todas las oportunidades para lo que os decía, dar ese toque creativo diferente, no todo tan serio, tan esto. Entonces, no solo hacía actividades con mi grupo, sino que a veces hacíamos como comunitarias para todo el centro. Por ejemplo, hicimos una de arte y ciencia que con cartones de reciclaje, que a mí también me gusta mucho el mundo de reciclaje, pues cada niño ponía un científico, que era para lo de la ciencia, un científico con lo que había descubierto y lo hicimos como una arteterapia, pues lo iban pintando con su cartel. Y luego hicimos como una fiesta en un escenario y nos vestimos como, tengo también el baúl ahí de disfraces y así, como de científicos locos, o sea, con gafas, con gorros. Hicimos como una fiesta, ¿no? Aparte que hicimos en el cartón pintado el invento, como un desfile, y cada uno iba representando un poco el científico que había elegido, ¿vale? Y la verdad pues que eran cositas así, pero que dan mucha vida al centro, porque es que ahora lo hemos pasado y ya está, pero en ese momento es que todo era como muy, la pandemia, todo muy oscuro, todo mucha preocupación, muchos miedos, venían los niños con cosas que se iban a secuestrar, o sea, cosas que les contaban los papás con cosas un poco muy raras. Pero bueno, hice un poquito todo. Yo para empezar, las sesiones que yo hice fue partiendo de cosas muy sencillitas para estimular la creatividad, pues lo mismo, si fueras un animal, ¿qué serías? O si fueras un personaje de cuento, pero como dibujos muy cortitos, que son un poco pues eso para estimular la creatividad. Luego pues el desarrollo fue, me metía más con emociones para aprender a poner nombre a emociones. Luego con la pandemia pues simplemente era como espacio de escucha, porque los niños necesitaban pues contar lo que venían de casa, ¿no? Se les notaba que gritaban mucho, pero luego ya iban relajándose, mejor, lo de los científicos que os he dicho. Y luego otra parte también la hice a través de, mezclé como pintores, artistas como Kandinsky, Joan Miró, como hice un poco un proyecto que era, les ponían un vídeo cortito, como ver un poco la técnica que hacía y luego si yo lo llevaba a, por ejemplo, en Kandinsky, era como, Kandinsky realmente también él expresaba a través de colores y formas. Entonces, una de las actividades era pues expresar con un collage colores y formas de cómo se sentían, o sea, todo era
llevado luego a lo que yo quería, pero hicimos el de Kandinsky, de Miró hicimos un jardín imaginario con arcilla, ¿vale? También era, pues hay que trabajar más el tacto, la concentración, la relajación. ¿Qué más? También hice lo del test de la clase, no sé si lo conocéis, pero a mí me ayudó porque daba información importante, o sea, para poder luego intervenir con los niños, tanto el del árbol como el de la casa, para ver un poco el mundo emocional del niño. Esto da mucha información buena. Y también hice algo de medio ambiente, o sea, lo que os digo, como eran actividades que tenía que hacer, las adaptaba un poco al tema creativo. Algo hicimos también del Día de la Tierra, que también era todo el centro, cada uno, otra manera de estudiarlo, pues como es hacer un labbook, no sé si lo habéis escuchado, lo que es cada uno hizo su tierra y luego entre todos nos hicimos todos juntos, todo un mural muy grande, y era como definiciones no me acuerdo ahora muy bien qué era, porque es que claro, estoy hablando de hace 2 o 3 años, entonces hay muchas cosas, pero bueno, que hacíamos, yo hacía cosas con un grupito de 5 niños y también hacíamos de todo el centro, ¿vale? Con diferentes técnicas, también utilizamos la técnica de la sal, el puntillismo, diseñábamos también los CDs para hacer el ciclo de vida de las plantas, era como dar otra manera de estudiar, no la del libro, pero bueno, haciendo también cositas. ¿Vale? De Frida, también hicimos unos contenedores de todo el centro para reciclaje, los niños los pintaban, los caracterizaban, era un poco también trabajar el tema del medio ambiente, que como os decía yo, ahora tengo un poco más de libertad, depende, pero hay ciertas cosas que me las dan un poco ya hechas, tengo que trabajar este ODS, aquello, entonces yo era un poco como ir adaptando todo lo que podía, ¿vale? A lo que podía hacer esto. Y también, y luego ya con Klein también conectamos, porque piensas que tiene mucho los dorados y así, pues ahí conectamos con las ilusiones. Además es que dicen que el cerebro no distingue a veces lo real o no de lo que se imagina. Entonces, trabajar con la ilusión de estos niños también les potencia mucho el bienestar. O sea, yo realmente, ya está lejano, pero recuerdo que fue un grupo que me llegó, o sea, me costó separarme de ellos porque había habido una conexión muy bonita durante todo el curso. De hecho, luego, para evaluar todo esto, sí que les hice unas fichas finales, una evaluación final, y todos, o sea, en general estaban muy contentos. No he traído los datos porque yo no los he traído, o sea, no he hecho... Realmente, al principio, yo para evaluarlo hacía un Excel que puse como 14 ítems, ¿sí? Entonces me ha resultado muy complicado, os digo por consejo, porque a mí puse muchos ítems que está muy bien porque te dan mucha información, porque yo evaluaba pues con ítems de 0 a 5, los que me puse, y luego como valoración grupal un poco más general de todo. Pero luego para manejar a la hora de hacer, de hecho, al final se me han despaginado, se me han ido los márgenes y los gráficos. Que luego manejar tanta información me ha resultado muy complicado, y más con lo que a mí me cuesta todo el tema de sistematización y así. O sea, consejos y cositas más concretas, más así. Quizás yo no sabía, pues esto, un trabajo de estos tiene su cosa, ¿no? Que iba a ser tanto lo que tenía luego que analizar y que valorar todo, es que entonces se me ha ido un poco de la mano en ese aspecto para manejar tantos datos. Y bueno, que hemos hecho también exposiciones muy chulas, porque todo lo que hacíamos pues los ponía, eso también les daba un poco los niños con autoestima, ¿no? Si tú validas lo que están haciendo, ellos también lo van validando y se van dando esa importancia, ¿no? Esa autoestima que tenemos. Y además lo pone aquí, decir también que las exposiciones que hemos hecho de sus creaciones les ha dado una autoestima, un valor, al dar valor nosotros a sus trabajos, estén como estén, simplemente por el hecho de disfrutar del proceso
y de darles la oportunidad de expresar y compartir. Ellos aprenden a valorar su esfuerzo y sus capacidades. Muy interesante. Y creo que no tengo nada más. Estoy nerviosa, no sé si se nota. Llevo por dentro una cosita ahí. Bueno, gracias por escucharme. No sé si... la verdad es que hace mucho tiempo y como ahora estoy tan imbuida en lo que estoy, me cuesta un poco retomar todo esto ahora. Pero bueno, que estoy súper agradecida, Alrica, por tu paciencia, estar ahí. Ha sido complicado a veces porque en la distancia encontrarnos no le llamaba, no podía, luego yo no, entonces ha habido un poco ahí de dificultad a la hora de comunicarnos y así, pero bueno. Gracias, de verdad. Me parece, llevo tanto tiempo con esto que realmente hay una mezcla en mí de muchas cosas. Y ahora, si queréis, os paso a traer mi... Claro. Y así es, formo parte de lo que voy a contaros. Zaragoza. Bueno, esto es... a ver, ¿cómo lo explico? Sí, mira, cogí esto también, pues son cosas de... Yo voy cogiendo cosas, no se utiliza, ¿sabéis qué es lo que es, no? Bueno, un día iba paseando por la calle y me la llevé para casa. Y es que a mí me dan cosas así. Y bueno, hacía, Estamos en el coche. No, hasta el punto de picar el coche. Por favor. Porque si no... Pues no decirlo ahora. La encontré porque pues estaría tirada en una acera por ahí, no sé, la encontré. Bueno, y hace mucho tiempo que la quería pintar. Y cuando Enrique dijo, no, hay que llevar un... Digo, pues ya está, la llanta que tengo ahí, la voy a pintar, ¿vale? Bueno, y esto, no sé, es que no sé acercar, no sé qué pasa. No, es que hay una pintura que es al óleo. No caí sobre el plástico, claro. No caí en esto. Bueno, el título es, atención, El laberinto. Es lo que me vino. Y como el laberinto tiene inicio y final, entonces lo que sí que tenía claro, era el centro este, ¿sí? Que esto es como un punto que fue muy potente aquí en la formación. Es que eso me quedó grabado. En la formación inicial hicimos aquí una meditación y yo fue como conectar, no sé cómo explicaros, estaba como una piscina de colores. A mí como me van mucho los colores, la pintura, todo esto es lo que me llama, me atrae, ¿no? Y yo recuerdo esa conexión potente, entonces fue como el inicio y por eso he puesto aquí como la piscina de colores, ¿no? El punto de inicio y luego laberinto quiere decir, bueno, pues estos caminitos que van uno por aquí, otro por aquí, otro por aquí. El azul lo he representado un poco la parte emocional, el rojo un poco pues la pasión, el querer, jolín, es que yo quiero esto, ¿no? O sea,
llego aquí, no sé qué va a pasar, pero voy a llegar hasta el final porque Enrique sabe todo lo que me ha costado llegar hasta aquí, cuántas veces he tenido que, porque me ha costado mucho darle forma y cuando me decía alguna cosa, otra cosa, ¿cómo te diría yo? Me descolocaba, era que sí, que es la manera de aprender, ¿vale? Entonces, era como decir, otra vez esto, no sé qué, pero remontar, ¿no? Había veces, a mí me ha costado mucho de, jolín, ahora por aquí, por allá, no entiendo esto, que me ha costado mucho llegar, o sea, hacer esto. Y luego, aquí está otro que es un poco, bueno, el naranja lo he querido representar como la creatividad, ¿vale? Realmente ha sido como caminos, y el verde más un poco la sanación, sí, porque realmente lo que hablamos al final, todos estos caminos, todo un poco lo que me llevan, que es lo que he puesto detrás, pues un poco en el punto que estoy más ahora, más consciente o que vas atravesando procesos, etapas, o sea, más de todos estos caminos, pues como un autoconocimiento, un aprendizaje, amor propio, que realmente, si os lo decía, a ver, es que esto lo hago por mí, o sea, el amor propio de decir, quiero algo bueno para mí, quiero algo diferente, no me vale con ser una educadora de, sí, refuerzo positivo, esto, no sé, me parece muy aburrido. Entonces, el toque este que le damos con las terapias creativas es, no sé, para mí es un estímulo de vida, es lo que me llena, es mi aliciente, ¿no? A mí me ha ayudado muchísimo a poder realizar mi trabajo, como decir, mi trabajo en el día a día o incluso en la vida diaria. La resiliencia es súper importante porque me he caído miles de veces, pero bueno, todo es aprender, pero cuesta a veces. A mí mucho, no sé, a cada uno le costará lo que le cueste, pero muchísimo. Celebrar, o sea, el hecho de venir aquí, pues siempre me ha costado mucho compartir, porque yo soy muy tímida, pero bueno, he estado muy a gusto. El hecho de aprender unos de otros, me ha gustado escucharos a vosotras, aprendes mogollón, que parece que no ha pasado el tiempo, porque fíjate si hacía tiempo que no estaba, 5 años o 6, y me siento pues eso a gusto. Tengo frío, la verdad que estoy ahora un poco así. Estoy como temblando del frío, por eso estoy tan cómoda. Y bueno, pues autoconocimiento, amor propio, aprendizaje, celebrar, resiliencia. Métete ahí, que te hago una foto. ¿A mí? Que todo laberinto tiene su punto de, como este, inicio y de fin. Creo que ya está. Cinco minutos y un pitín. Ah, sí. Mira, esa pendeja. Ah, ese no sé. ¿Es este? Ah, perdón. ¿Es este el de Lilas? Sí, sí, sí. Ah, sí.